Las Fuerzas Armadas y la policía tienen una misión. En el caso de las Fuerzas Armadas, por supuesto, es resguardar de los peligros de todo lo que representen elementos foráneos. En Bolivia operan ONGs, operan terroristas, están los más grandes narcotraficantes, comenzando por el Pinturita y terminando en el Chapo, los familiares del Chapo Guzmán, camuflados en el Chapare, operando narcotráfico. Hay una enorme lista de peruanos que operan desde el Chapare y continúan operando desde el Brain. ¿Y para qué sirven las Fuerzas Armadas? Nos preguntamos. Si tenemos una invasión de venezolanos, cubanos, haitianos, si nadie cumple ni respeta la Constitución. El artículo 244 obliga a las Fuerzas Armadas a hacer cumplir el imperio de la Constitución. ¿No sirven para algo? Se han puesto ponchos rojos, polleras. Son unos cobardes vendidos. Y saben, los únicos valientes, los únicos que quisieron hacer algo por este país están presos. Y los cobardes están afuera. No tienen pantalones. ¿Para qué sirven las Fuerzas Armadas? Para doblegarse ante un régimen de delincuentes. ¿Para qué sirve la policía? Para operar en corrupción con estos mafiosos. Para hacerle la vida a cuadritos al ciudadano. Para esperarles en las esquinas para cargarse su auto o ponerles una multa. Para eso sirven. Para eso son gallitos. Para eso son machos. ¿Dónde están aquellos policías que pusieron el pecho a las balas a todos estos delincuentes que mandaban terroristas, mineros pagados, a plan de dinamita, a asaltar las ciudades? ¿Dónde están? Presos, perseguidos. ¿Y el resto de los policías? Son otros cobardes. ¿Cuál es el temor? Si la Constitución los obliga a defender los intereses de la patria. La subordinación y constancia es a la Constitución y a las leyes. Bajo ninguna circunstancia al poder de un delincuente que debía ser perseguido de oficio por haber robado durante la gestión de Sánchez de Lozada, durante la fuga de Evo Morales, haber robado todos los dineros del Banco Central. Y ese es Luis Arce Catacora, un presidente trucho. Entró haciendo fraude. ¿Y quiénes lo apoyaron? Lo apoyó la embajada americana, los demócratas zurdos de la línea de Biden. No estoy hablando de los republicanos, porque los republicanos los obligaron a hacer la auditoría. Sin embargo, volvió Biden y mandó a ese GAI. ¿Quiénes eran? Eran gente que había colombianos que estaban en favor de las FARC, estaban unos brasileros sin sexo definido, estaba gente con truculentos antecedentes de haber hecho batería y media en todos los otros países, al igual que la mujer que hay acá en Bolivia, que se llama Charis Philip, que ha pedido mediante una carta al viceministro Cox que desmantele los grupos de patriotas, en clara injerencia y abuso. Esa mujer debería estar expulsada de Bolivia, lo mismo que las ONGistas Catherine Ledebour, Loretta Tellería, siendo boliviana y traidora a la patria, debería estar en la cárcel, lo mismo que Juan Ramón Quintana. Porque esos solo trabajan para los intereses de la Open Society Foundation, que es de Soros, explotando minerales y recaudando lo que explotan otros para Soros. Compran hinchauchas y venden. Obviamente la acumulación del oro y la cartera de oro de Soros ha subido en grandes cantidades. Y obviamente Soros no opera solo, tiene el respaldo de familias poderosas que están haciendo lo que les da la gana en toda Latinoamérica. Basta ya. Entendamos lo que está pasando en Bolivia y sepamos que esas ONGs de la destrucción que operan hace años acá, a la cabeza de Catherine Ledebour, deberían ser expulsadas de Bolivia, porque están asesorando, financiando el narcoterrorismo en Bolivia. Y lo hizo desde la ONG Coca 90. Ahí tienen ustedes fotografías de Catherine Ledebour con Evo Morales, cuando se estaba iniciando como dirigente, y estos lo han guiado a destruir Bolivia, porque mientras destruyen, otros se enriquecen. Todos los contratos que firma Bolivia, detrás está Soros.
detrás están los intereses de esas corporaciones. ¿Para qué sirvió la guerra del gas? El año 2003, los bolivianos no queríamos, los salteños se levantaron para, obviamente, que el gas no salga por Chile. Pero ¿saben por dónde salió? Salió por Chile. Pero primero se fue a la Argentina con precio bajo y después se fue a Chile y de Chile, obviamente, se fue a California, al mismo destino. No importan los muertos, a Evo Morales no le interesan los muertos, no le interesa el sacrificio de la gente, no le interesa lo que cree la gente, por lo que lucha. Ese es parte del engaño. Eran sirvientes del mismo patrón, Sánchez de Lozada, Evo Morales y toda esta cáfila de delincuentes que ha gobernado Bolivia. O díganme de dónde salió Juan Ramón Quintana. Era el preferido de Yolanda Prada de Banzer, otra ladrona que ha hecho estragos en Bolivia, junto con su marido. Impuestos también por las mismas corporaciones. Primero nos ponen gobiernos militares, después nos ponen socialdemocracia, después nos ponen gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, populistas y ahora narcos. ¿Quién creen que es Castillo? El sombrero luminoso, le dicen, por Sendero Luminoso. ¿Quién creen que es Evo Morales? Un narcodelincuente. ¿Quién creen que es Correa, Chávez, Maduro? Pertenecen a un mega cartel de narcotráfico, de tráfico de armas, de tráfico de órganos. Esos son los que están gobernando nuestros países. Mientras la delincuencia de las grandes corporaciones saquea nuestras riquezas. Y obviamente también participa del crimen transnacional.